Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hemos salido de Pisa y vamos bajando hacia Roma y por supuesto tuvimos que hacer una parada en Florencia. Y aquí, mientras caminamos, le mostramos lo que vamos viendo para que vean más o menos cómo es este ambiente, cómo es esta hermosa ciudad, que todo el mundo nos ha recomendado pasar más días aquí, pero solo vamos a ir de pasada, para no dejar de pasar, para no decir que no pasamos por Florencia. Aquí estamos caminando y aquí se las mostramos. Florencia, la cuna del Renacimiento, un lugar donde cada rincón cuenta una historia. Hoy recorreremos sus sitios más icónicos y descubriremos qué hace de esta ciudad un destino tan especial. Siento que Europa tiene más cultura de las mujeres en scooter, ¿verdad? He visto muchas mujeres de todas las edades montadas en su moto y manejando por la ciudad. Lo vimos en Venecia, lo vimos en Pisa y ahora estamos en Florencia. Lo estamos viendo también en Ferrara, en Bologna. Hemos visto mucho de esto de las mujeres en scooter, lo cual me imagino que se debe al tema del combustible y de la zona de la ZTL. ¿Qué es la ZTL, Emisita? Uno va a encontrar mucho ZTL y aquí, Emisita, explícanos qué es la ZTL, por favor. No sé, amor, ni cómo explicarlo. Nosotros andamos en vehículo, pero Summer, ¿por qué no llegas con tu vehículo directamente a la zona de atracción que tú quieres visitar? Resulta y acontece que aquí en Italia, No, en Europa. bueno, parece que en Europa completo, si no nos han metido más de 60 multas, no nos han metido nada. Porque existe algo que es la ZTL, que es la zona libre de tránsito, llegando a la zona central o al centro, al downtown de cada ciudad. Zona de tráfico limitado, conocido por sus siglas ZTL. Un detalle importante al visitar Florencia u otras ciudades de Italia u Europa es el sistema de tráfico limitado. Este sistema protege el centro histórico restringiendo la entrada de vehículos no autorizados durante ciertos horarios. Las cámaras registran las matrículas y entrar sin permiso puede resultar en multas. Si te alojas en un hotel dentro de la ZTL, consulta con ellos para obtener un permiso temporal. Entonces ahora mi ciela, aquí súper estresada, descargando mapas de zona libre de tránsito, preguntándole a todo el mundo, y nos hemos parado como a 4 horas caminando de aquí, de llegar al centro. Estamos pagando promesa caminando porque para llegar allá al centro, después de habernos parado allá, va a ser una travesía. Aparte, nuestra recomendación, que lo descubrió ella por supuesto, porque si por mí fuera, ya me hubiesen llevado en grúa al aeropuerto y me hubiesen dicho, te me vas. El mejor mapa para andar en Europa es Waze, y les digo por qué. Porque cuando van por ahí con Waze les indica cámara, les indica zona libre de tránsito, les indica todo. Ese mapa yo nunca lo había usado. Yo siempre uso Google Maps, pero no es tan interactivo como lo es Waze. Se los recomendamos. Vienen a Europa, descarguen Waze, familiarícense con las leyes y a conducir. Florencia fue fundada por los romanos en el año 59 a.C. como Florentina, un pequeño asentamiento que prosperó gracias al comercio. En la Edad Media, bajo el dominio de la influyente familia Medici, se convirtió en el corazón del Renacimiento. Artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Botticelli dejaron su huella aquí, transformando la ciudad en un museo viviente de arte y arquitectura. Los trenes de calle de Florencia se ven así, son muy parecidos a los que están en Toronto, llamados los populares streetcar. ¿Sí? Tienen muy buenas rutas para conectar paradas.
La verdad es que lo estuvimos revisando por el mapa para ver cómo llegar, pero decidimos caminar porque así conocemos más y les mostramos más de lo que es Florencia como tal. Así son los pipotes de basura. Y en Italia hay mucho de estas scooters. Lo vi también en España. Lo rentas con la tarjeta de crédito, lo tomas y te vas a pasear. Aquí hemos llegado a una especie de como una estación. Y aquí dice Gallerie Commerciale San Miguel Novella. ¿Ya tomaste café? Señores, y hemos llegado a la Basílica de Florencia. Gracias a mi cita lo hemos logrado. Basílica di Santa. ¿De Santa Florencia? No sé, me imagino. Valiendo, porque di Santa, pero no me dice nada. No, esto es lo que quiere decir que hemos llegado a la Basílica Santa. Obviamente de Florencia. Y creo que estamos cruzando por donde no debemos cruzar. Una multa más. ¿Qué tanto? Una multa más, una multa menos. Lasciatemi cantare con la guitarra in mano. Lasciatemi cantare solo in italiano. Che in Italia spaghetti ardente. I Vaticani come presidente. Tremenda nota, ¿viste? Soy tremendo cantante y ustedes no lo sabían. Mira, Italia misma. Comencemos en la Basílica de Santa Maria Novella, un ejemplo perfecto de la transición entre el gótico y el renacimiento. Su fachada de mármol, obra de Leon Battista Alberti, es una verdadera joya, mientras que su interior alberga frescos de Mosaccio y Grandaio que capturan la esencia del arte florentino. Arquitectura, arte, pura cosa fina y bella de otros países es lo que yo les traigo, miren. Que quieren entrar. Bueno, no sé, vamos a ver. Ya les averigüé, así que dejen el show. La entrada son 7.5 euros. La cuestión es que queríamos entrar, pero una de las atracciones está bajo construcción. O sea, ellos tienen dos buenas como esculturas dentro que muestran a los turistas. Una de ellas está bajo construcción, en remodelación. Entonces la otra es una cruz. No decidimos gastar 7.5 euros para pasar 5 minutos, no creo. Sigamos recorriendo. ¿Cuántas veces hemos visto cuadros que tenían la ventana así como estas? Ahora todo tiene sentido. Yo decía, pero qué peculiar cuadro con estas ventanas, porque las ventanas son así, que se abren, pan, pan. Por lo menos yo no las había visto. Por ejemplo, esto está de cuadro, así, un edificio con sus ventanitas abiertas. O díganme esto, sí, un artista se para en la esquina, se para como por aquí, pinta esta casa, pinta la basílica y tiene una buena estructura. Miren, esto es lo que les decía, lo de la ventana. ¿Cuántas veces hemos visto ventanas o cuadros que tenían las ventanas como estas y no sabíamos por qué lo hacían? Ahora todo tiene sentido. Así. Basílica de Santa Maria del Fiori. El Duomo de Florencia, oficialmente conocido como la Basílica de Santa Maria del Fiori, es una maravilla arquitectónica. Su cúpula, diseñada por Filippo Brunelleschi, sigue siendo una obra maestra de la ingeniería renacentista. Desde la cima puedes disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y comprender por qué Florencia es tan especial. A su alrededor, la plaza del Duomo reúne tesoros como el campanario de Giotto y el Museo de la Ópera del Duomo, donde muchas piezas originales están resguardadas. Al frente queda el baptisterio, algo muy parecido a lo que vimos en Pisa, donde estaba la catedral, estaba el campanario, estaba el baptisterio y el Camposanto, pero aquí en Florencia lo que hemos visto por ahora es la catedral y el baptisterio justo al frente. La verdad que el arte y la arquitectura de esto es algo de otro nivel. Déjenme mostrárselo. Frente al Duomo está el baptisterio de San Juan, uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Sus famosas Puertas del Paraíso, creadas por Lorenzo Ghiberti, narran historias bíblicas con un detalle increíble.
Este lugar es un testimonio del compromiso de Florencia con el arte y la fe. Este es el bautisterio, esta es la catedral, pero miren qué arte. Miren cómo está. Wow, la arquitectura de esta catedral de verdad es asombrosa. Amigos, y si han llegado hasta acá, no olviden en suscribirse al canal, comentar y déjenme saber cuál fue su experiencia cuando vinieron a Florencia y si visitaron esta hermosa ciudad. Continuemos. Tengo hambre. No vas a estar comiendo, ¿sabes? ¿Por qué estrés? O sea, ¿por qué tú no me alimentas? Tengo hambre. Mira, en una hora, no llevamos ni una hora aquí y ya le da hambre, ya quiere tomar café, ya quiere hacer de todo. No le llevamos ni una hora, o sea, Tengo hambre. Lo que hemos notado es que hay muchas construcciones. Sí nos advirtieron que el verano lo utilizan para remodelar, para reconstruir, para reformar nuevos sitios. Las calles antiguas, los castillos, los monumentos. Verano es la estación indicada para las construcciones. Y de paso, también para que se llene de turistas, ocasionando un caos total en las ciudades. Señores, los accidentes pasan, pobrecitos. Pero así mismo el señor va a llevar su pizzería y la va a entregar yo. ¿Ya tomaste café? Vamos a comprar un agua. Mi gente, algo que sí hemos notado es que de verdad aquí en Europa, a diferencia de Toronto, que es donde residimos, la comida no nos ha caído mal, la comida no nos cae pesada. Y créanme cuando les digo que hemos comido, o sea, estamos en Italia, ¿qué vamos a comer? Pasta, pizza, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó, pero bueno, pasta, pizza, muchas bebidas, mucho vino, mucho aperol. No nos ha caído pesado absolutamente nada, pero entonces vamos a Canadá, tomamos una sopa y nos cae mal. Estuvimos hablando de esto con otra gente y nos dijeron que debe ser por la comida ultra procesada de donde nosotros vivimos, de América del Norte. Aquí todos los ingredientes son naturales y eso también puede afectar mucho el metabolismo, el organismo y además también el estilo de vida que lleva el italiano, el estilo de vida que lleva el europeo es más chill, más tranquilo. En cambio, allá en Canadá todo es acelerado. No hablo por Estados Unidos, no vivo en Estados Unidos, pero por lo menos en Toronto la gente es muy acelerada, mucho trabajo y entonces también todo es rápido. La hora, una hora cuenta, un minuto cuenta, me están pagando para esto, rápido que estoy perdiendo el tiempo. Aquí no, aquí la gente se te cierra los restaurantes, hermano, a las 3 de la tarde, se van a almorzar, se acuestan, se toman su cerveza y vuelven a abrir a las 6 hasta las 11, todo más chill. Te amo, carro que no es mío, que me lo alquilaron por 3 días. Te amo y te voy a necesitar demasiado cuando vuelva a mi país. Florencia es mucho más que una ciudad. Es un legado histórico, un paraíso para los amantes del arte y un destino que nunca deja de inspirar. Amigos, hasta aquí ha llegado este video de una visita express a Florencia. Estamos bajando desde Pisa hasta Roma y hemos pasado por Florencia para visitar un poco y caminar un poco por sus calles. Visitamos la Catedral de Santa María, comimos también su comida y ahora continuaremos a Roma. Así que nos vemos en un próximo video. Hey, no olviden en suscribirse, en darle like, en comentar si tienen alguna duda. Y si han estado en Florencia, ¿de qué cosa me perdí? Los leo en el comentario. Nos vemos en otra ciudad.